Chicos, buenas con todos. Siguiendo con los temas de biología, el día de hoy nos toca hablar de citología. Y no te olvides, Academia Liceo, tu mejor opción. Entonces, vamos a desglosar qué significa cito, células, logía estudio, o sea, es la ciencia que estudia las células, ¿no? Profe, ¿qué es la célula? La célula, como acá dice, es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Es decir, tanto plantas, animales, estamos constituidos por células. ¿Solo plantas, animales? No, también los hongos. Profesor, los hongos, también las bacterias y los protozoarios. ¿Quién es padre de esta hermosa ciencia? Robert Hooke. Ya, en 1965, el Robert Hooke es el primero en observar un pedazo de corcho y ver entre ellas, se podría decir, las paredes celulares, ¿no? La peridermis de esas células dibujaban como pequeñas celdas o habitaciones, y él dijo, veo celdas, y de ahí sale el nombre de célula. Célula significa celda, habitación, ¿ya? Entonces, Robert Hooke es el primero en observar el pedazo de corcho y ver las paredes celulares de las células vegetales, y por eso se le considera padre de la citología. Entonces, un poco de historia, y acá el famoso Anton van Leeuwenhoek, que observó por primera vez una célula viva y descubrió los protozoarios, por eso se le considera padre de la protozoología. Anton van Leeuwenhoek, chicos, como ya les comenté anteriormente en otro video, no fue un científico, fue un mercader que se dedicaba a comercializar telas. Y para ver la calidad de la tela, él diseñaba o fabricaba lentes, ¿sí? Para poder ver, obviamente, si le estaban dando lo que él estaba pagando por lo que compraba, ¿no? Y en esa intención de ver la calidad de sus telares, eh, casualmente diseña un lente que aumentaba 270 veces el tamaño de las cosas. Y en ese lente colocó una gotita de un charco de agua y vio millones de seres que se movían. Y él dijo, veo animálculos. Por eso se le llama de la teoría animalculista. Él reportó sus hallazgos, pero la comunidad científica, en donde estaba Robert Hooke, no le creyeron, porque simplemente lo consideraba un hombre de vulgo, sin educación, que no significaba ningún aporte para la ciencia. Pero después de muchos escritos de él, porque él fue el primero en ver los semen y los dibujó a los espermatozoides como múnculos, primero en ver los glóbulos rojos, los leucocitos, y por eso se le llama padre de la protozoología, y algunos autores lo consideran padre de la microbiología. ¿Ya? Entonces acá tenemos también a Robert Brown. Robert Brown es el primero en ver el núcleo celular en la epidermis de una orquídea. ¿Ya? Tenemos también a los postulados de la teoría celular, y acá tenemos a tres famosos científicos. Teníamos a Matthias Schleiden, a Theodor Schwann. ¿Qué dijo Matthias Schleiden? Matthias Schleiden propuso que todas las plantas estaban compuestas por unidades anatómicas y fisiológicas llamadas células. Pero Theodor Schwann también le dice a Matthias Schleiden que también los animales estaban compuestos por esas unidades. Y se unifican sus dos teorías y plantean la teoría celular, que dice que tanto plantas como animales, es decir, los seres vivos, están constituidos por unidades llamadas células. Rudolf Virchow, unos años después, publica su famosa frase omnicélula es célula, lo que significa que toda célula proviene de otra célula, que la célula no se origina de manera espontánea, sino nace de otra. Y ahí están los postulados de la teoría celular. Y por acá tenemos al famoso Ernest Haeckel, padre de la ecología, ¿ya? Que dijo que el núcleo celular es el vehículo de la herencia. O sea, él desde ese tiempo ya tuvo una visión clara que en el núcleo había algo, y eso era el ADN, pues, ¿no? Y también él introduce al reino protista. ¿Dónde está? Entonces tenemos tipos, ¿ya? Tenemos célula eucariota y célula procariota. Entonces, la célula procariota es una célula sencilla, una célula simple, así como los varones, ¿ya? Pero, ¿ya? La célula eucariota tiene muchos más organelos que la procariota, ¿ya? Entonces, la procariota es una célula primitiva, ¿carece de qué?
carecen de envoltura nuclear y organelas, o sea, es una célula que no tiene organelas. Solamente el único organela que tiene son los ribosomas. En cambio, la eucariota presenta núcleo y presenta organelas. Eso no te olvides. La eucariota es compleja como las mujeres y la procariota es más simple y práctica como los varones. Ahí está, sencillito, mira. Y sus diferencias es que la eucariota tiene núcleo, la procariota no tiene núcleo. ¿Qué tiene, profesor? Tiene nucleoide, ¿ves? ¿Ah? La eucariota tiene muchos organelos, esa no tiene, solamente tiene ribosomas, nada más. ¿Ya? Entonces vamos a ver un cuadrito un cuadro comparativo entre procariota y eucariota. La eucariota es compleja, la procariota es simple. La eucariota tiene núcleo, la eucariota sin núcleo, tiene nucleoide. Las células eucariotas se están formando a las plantas, a los hongos, a los animales y a los protozoarios. Las células procariotas solo a las bacterias, o sea, al reino Monera. Las células eucariotas tienen muchos organelos citoplasmáticos. Las células procariotas solamente tienen ribosomas y son ribosomas pequeños, o sea, 70S. Y vamos a ver a las procariotas. Acá vemos una bacteria típica. Acá vemos su cápsula, que es una estructura que la bacteria lo produce cuando se siente amenazada o atacada. Normalmente una bacteria no tiene cápsula, pero la desarrolla en momentos donde ella se siente amenazada. Después tenemos a la pared celular, que está formada por peptidoglicano, ¿ya? Y es la parte que lo protege de la presión osmótica. Los antibióticos como la penicilina atacan a la pared celular. Por acá tenemos la membrana celular que va a tener invaginaciones que se llaman mesosomas. Estos mesosomas cumplen la función de aportar la energía a la bacteria, o sea, hacen respiración celular. Acá tenemos los ribosomas que hacen síntesis de proteínas. Y acá tenemos el famoso plásmido. ¿Para qué sirve el plásmido? Es un ADN extra cromosómico que va a permitir transmitir la información genética de una bacteria a otra para que ellas se hagan resistentes a los fármacos. Entonces el plásmido tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Tenemos el citoplasma, el nucleoide, que es su único cromosoma, su ADN y su flagelo, ¿no? Y acá vemos cómo está la bacteria de afuera hacia adentro. Entonces, primero tenemos el flagelo que sirve para moverse, para la locomoción. Su pili que sirve para adherirse y para conjugarse. ¿Qué es adherirse? Por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae a través de sus pili, de sus pelitos. Mira, si te das cuenta, acá tiene pelitos, un pelito. Esos piles se adhieren a las paredes vaginales y de esa manera generan la gonorrea, ¿verdad? Y la conjugación, yo te dije, es cuando las bacterias intercambian plásmido. Por ejemplo, esta bacteria es resistente a la penicilina e intercambia plásmido con otra. La otra también se hace resistente a la penicilina. Por eso no es bueno tomar antibióticos, automedicarse, ¿no? Seguimos. La cápsula que sirve para protección está formada por glicoproteínas y polisacáridos y es inconstante. Como yo ya te dije, la cápsula solamente lo desarrolla la bacteria cuando se siente atacada o amenazada. Y seguimos con la pared celular que sirve para protección contra la presión osmótica, o sea, contra la fuerza del agua, compuesta por peptidoglicano, también llamado mureína, y la penicilina te dije que daña la pared celular. De acuerdo a la pared celular, las bacterias se pueden clasificar en dos grupos, las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas se tiñen de color azul y las gram negativas se tiñen de color rojo. Las gram positivas tienen una capa más gruesa de peptidoglicano y las gram negativas tienen una capa más delgada de peptidoglicano. Pero las gram negativas tienen una sola membrana y las gram negativas tienen doble membrana. Entonces no te olvides. Las gram positivas tienen más mureína o más peptidoglicano, pero una sola membrana. Las gram negativas tienen menos mureína o menos peptidoglicano, pero doble membrana. Ahí van las diferencias. Entonces, cuando nosotros teñimos una gram positiva, se tiñe de color azul. Y cuando teñimos una gram negativa, se tiñe de color rojo. Y pasamos a la membrana plasmática, que es una bicapa de fosfolípidos y proteínas que regula el paso de sustancias al interior de la célula. Tenemos a los mesosomas, que sirven para producir la energía de la célula, o sea, ATP, adenosín de trifosfato, y también sirve para que la bacteria se reproduzca, o sea, duplique su ADN, ¿no? Y para que la célula se divida. Tenemos su citoplasma, que es el líquido interno de la célula o de la bacteria,
donde están disueltas sus organelas y algunas inclusiones de alimenticias, ¿no? También tenemos un nucleoide, que es el lugar donde se almacena el ADN, el genoma bacteriano. Este ADN es sin histonas y está disuelto y disperso en el citoplasma. No te olvides también que las bacterias solamente tienen un cromosoma. Nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46, ¿verdad? Pero la bacteria solamente tiene uno. Y el plásmido, como ya te dije, que es el ADN que se cambia cuando las células se conjugan, cuando las bacterias se conjugan para generar resistencia a los antibióticos. Y los ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas y son más pequeños de los normales. Por ejemplo, un ribosoma de la eucariota es 80S y un ribosoma de la procariota es 70S nada más. La vacuola almacena algunas grasitas y glucógeno, ¿no? Glúcidos y glucógeno. ¿Para qué? Para que sirven como combustible de celular para la célula. Vamos a ver la clasificación de las bacterias. Tenemos las bacterias que viven en nuestro cuerpo, las cianobacterias, que son las algas azules verdosas, también llamadas cianofitas, y hacen fotosíntesis. Y también tenemos las arqueobacterias, las metanógenas, que producen metano, en el estómago de las vacas, un ejemplo, ¿no? Las termoacidófilas, que resultan en altas temperaturas y bajos pH y viven en los volcanes. Ahí está. Las halófilas, que resisten altas concentraciones de sal. Por ejemplo, normalmente, ¿para qué le echamos sal a la carne? ¿Para qué? Para que obviamente no se malogre, no se descomponga. Pero ¿quién malogra la carne? Son las bacterias. Entonces, la sal mata a las bacterias comúnmente, pero a las halófilas no las mata, sino ellos resisten la sal. Por eso viven en lugares con altas concentraciones de sal. Y vamos a ver algunas enfermedades y sus agentes patógenos bacterianos. Por ejemplo, el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen produce la lepra o hanseníasis. El virus cholerae produce el cólera. La Salmonella typhi o bacilo de Eber produce la fiebre tifoidea. La Bartonella bacilliforme produce la enfermedad de Carrión o la bartolenosis o la verruga peruana. El Clostridium tetani o bacilo de Nicolayer produce el tétano, ya que son obviamente paralización de los músculos, ¿no? El Mycobacterium tuberculosum o bacilo de Koch produce la tuberculosis. La Treponema pallidum produce la sífilis. El Bacillus anthracis produce anthrax o carbunco. El Clostridium botulinum produce el botulismo. Profe, ¿hay más? Sí, por ejemplo, el chancro blando lo produce el Haemophilus ducreyi. ¿Ah? Así hay muchas más bacterias. Por ejemplo, ¿cómo se llama la bacteria que produce la gastritis? Helicobacter pylori. ¿Ves? Ahí está. Y seguimos, ¿no? ¿Qué tipo de nutrición tienen las bacterias? Hay bacterias autótrofas que sintetizan sus propios alimentos, que pueden ser fotosintéticas, que utilizan la energía luminosa, y quimiosintéticas, que utilizan la energía química. Tenemos las bacterias heterótrofas, que no sintetizan sus alimentos y tienen una nutrición saprobiótica, o sea que se alimentan de seres en descomposición. O sea, tú mueres y ellas te comen. A ellas se les llama las saprobióticas, ¿no? Como la E. coli. Y acá vemos que también las bacterias se clasifican por su forma, ¿no? Que pueden ser bacilos en forma de capsulita, pueden ser espirilos, ¿ya? O también pueden ser espiroquetas. Por ejemplo, la Treponema pallidum, que produce la sífilis, es una espiroqueta. El Vibrio cholerae, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, es un vibrio en forma de coma. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae es una cadena de coquitos. El Streptococcus pyogenes, que produce faringitis. También, mira, ¿ah? Ahí está, ¿no? El Staphylococcus es como un racimo que produce mayormente infecciones urinarias. ¿Ves? Ahí vemos que las bacterias pueden tener distintas formas, ¿ya? Ya no son todas iguales, ¿ya? No son todas iguales. Entonces, chicos, no se olviden, Academia Liceo, tu mejor opción, y desde Perú para todo el mundo. Gracias.